l'amour au prochain, simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays. Alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la religion. En este video hablaremos sobre la teología de la liberación. ¿La conoces? La teología de la liberación es un movimiento teológico cristiano en el que se integran varios pilares tanto católicos como protestantes y nace en América Latina con las comunidades eclesiales de base. Igualmente es un proceso de continuidad en la tradición evangélica de opción por los pobres. Pero antes de entrar en materia, miremos un poco los antecedentes. El Concilio Vaticano II. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en el continente más civilizado, Europa, y sus devastadoras consecuencias, hizo a la Iglesia mirar al mundo con otros ojos. En este contexto, Angelo Roncalli ayudó mediante sus actividades como diplomático tanto en París como en Turquía a develar la brecha que existía entre la Iglesia y el mundo contemporáneo, ayudando así a la Iglesia a reflexionar sobre su papel para con la población. Así que, una vez fue nombrado como sumo pontífice, tomó el nombre de Juan XXIII y renunció a la idea de restaurar una cristiandad de tipo medieval, convocando el Concilio Vaticano II, que se desarrolló entre 1962 y 1965. Es preciso señalar que, aunque Juan XXIII convocó a este concilio ecuménico, el Papa Bueno no logró cerrarlo porque falleció un año después de haberlo convocado, en 1963, así que esta conciliación la terminaría el Papa sucesor, Pablo VI. Continuando, diremos que el Concilio Vaticano II fue uno de los eventos que marcaría el siglo XX porque contó con la mayor y más diversa representación de lenguas y etnias. Asistieron además miembros de otras confesiones religiosas cristianas. Entre sus propósitos estaban, primero, lograr una renovación moral en la vida cristiana de los fieles. Segundo, promulgar el desarrollo de la fe católica. Tercero, adaptar la doctrina eclesiástica a las necesidades que devenían de la modernidad. Cuarto, lograr una conciliación y la relación con las demás religiones. La Iglesia, además de abrirse al mundo con la celebración del Concilio Vaticano II, se le sumó a esto el deseo de la creación de un mundo mejor, pues se hacía un llamado a la justicia y a la igualdad. Este elemento sin duda sorprendería a la ideología de izquierda, que durante el siglo XIX fue el más duro adversario de la Iglesia Católica en la cuestión social y política. Se buscó acabar con la imagen que el marxismo en su momento propagó en contra de esta, donde se decía que la religión era el opio del pueblo. Ello se reflejó en el ánimo del Papa de acercarse a conciliar con los socialistas. De esta manera, coincidió el Papa en que la crisis social en la que se encontraban los diferentes países merecía ser mitigada mediante acciones firmes, sin llevar a la violencia. Así, y en razón de lo anterior, es que surge la teología de la liberación, la que, bebiendo del Concilio Vaticano II, insertó en los católicos la ideología de izquierda, que en vista en términos teológicos significaba la lucha contra la dominación y la agudización del empobrecimiento. La teología de la liberación en Colombia. Al igual que en el resto de América Latina, la teología de la liberación ingresa a Colombia en las décadas de los 60s y 70s. Centrándonos en el caso colombiano, la organización de la SEP, comunidades eclesiales de base, constituyeron un pilar fundamental en la lucha por la igualdad de los pobres y oprimidos, campesinos, obreros, marginados indígenas, afroamericanos, mujeres, jóvenes y niños. Evidentemente, estas organizaciones se opondrían a la cristiandad colonial porque se configuraban como la iglesia de los pobres. Así que, influyendo en el cambio de mentalidad, la teología de la liberación en Colombia ingresó mediante la SEP, que generando lazos profundos en los pueblos se convirtió en un mecanismo de resistencia a la cultura comunista. En un primer momento fue un movimiento meramente teológico, pero después se interesó en lo social. Este proyecto busca reconstruir la iglesia desde la base comunitaria, dinamizando todas las estructuras eclesiales vigentes, parroquias, diócesis, países, etc., apareciendo como una raíz que crece en la profundidad del pueblo, desde su cultura y religiosidad propia, así como un nuevo modo de ser iglesia, con un camino y una metodología que implementa un modelo alternativo de presentarse como iglesia. Sí, diremos que la teología de la liberación se alimentaría de la idea de que ser cristiano era optar por los pobres y su defensa, amar al prójimo y considerar el sufrimiento de aquellos que menos tienen, pues son ellos la afirmación de la creencia en Dios. De ahí que se pensara que el que no creía vitalmente en los pobres no podría decir que creía en Dios. Algunas características son: primero, una espiritualidad fundada en la solidaridad.
Segundo, esta espiritualidad afirma la necesidad de la sensibilidad, que es necesaria para una conciencia humanitaria. Tercero, la espiritualidad marcada por una audacia de la imaginación y de la acción, pero sin temeridad. Cuarto, una espiritualidad como práctica que valora, pero no idealiza la capacidad que tiene el pueblo y que recupera la palabra y el autoestima del pobre. Dentro de su metodología podemos decir que estaba basada en 3 elementos fundamentales: el ver, el juzgar y el actuar. Algunos personajes a resaltar son Monseñor Romero, Gustavo Gutiérrez Merino, el presbiteriano brasileño Rubén Alves, el Monseñor Gerardo Valencia Cano y Camilo Torres. Camilo Torres, conocido como uno de los máximos exponentes de la teología de la liberación en Colombia y Latinoamérica. Fue un hombre de vida intensa y muerte temprana, nacido en una familia de clase media alta. Fue cura, sociólogo, político y guerrillero, conjuntamente caracterizado como revolucionario. Precursor de propuestas que le apuntaron a concientizar al pueblo de su papel activo y fundamental para cambiar la estructura del país y encaminarle al socialismo descolonizador. Su praxis, considerada profética, denunciaba las injusticias y el compromiso con sus superaciones. Contaba con una simpatía, conciencia y lenguaje simple que le permitió acercarse y luchar por las necesidades del pueblo, llegando a relacionarse con diversos sectores. Su pensamiento, palabras y acciones causaron escándalo en las distintas esferas de la sociedad, dividiendo opiniones y apoyos. Su activismo constante y análisis de la sociedad colombiana lo terminaron llevando a las filas del Ejército de Liberación Nacional, en donde a la edad de 37 años muere en las montañas colombianas. Su pensamiento, lucha y desenlace lo van a catalogar como un mártir revolucionario, en el que hasta el día de hoy no se tiene certeza dónde está su cuerpo, estableciéndose como figura a seguir en diferentes procesos en búsqueda de la liberación. Colombia estaba dirigida por el Frente Nacional, que fue un pacto para dividirse el poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Cada periodo electoral solo había la posibilidad de elegir a un candidato del partido establecido. Esto significa que era un proyecto entre las altas esferas del poder sin ninguna forma de participación ciudadana real. De esta forma se empiezan a ver en el país varios núcleos de oposición, a la vez que se vivían muchas huelgas debido a la crisis económica y al desempleo. El gobierno reaccionó de manera violenta, persiguiendo a todos estos grupos, acusándolos de insurgentes. El Frente Unido nace como una experiencia política a partir del 22 de mayo de 1965 en medio de un paro nacional. Camilo Torres, consciente de las necesidades y problemáticas nacionales, desde un principio mantuvo una actitud crítica frente a la incapacidad de la izquierda de encontrar vehículos efectivos para conectar su discurso con la realidad de los marginados, al tiempo que era consciente de la profunda división existente entre los sectores de izquierda. Es por ello que toma el liderato de un proyecto en la búsqueda de la unión de la oposición en torno a un programa común con participación de todas las fuerzas. El 12 de marzo de 1965 presenta en Medellín su plataforma. Era una utopía que tenía ingredientes como los derivados de sus convicciones religiosas, el examen de la realidad nacional y de las revoluciones latinoamericanas de la época. No se trataba de un partido nuevo, era un aparato político capaz de tomar el poder basado en el pluralismo, para unir los grupos diversos y moverlos hacia una misma dirección, la dirección de la caridad y el amor que debía primar. La lucha revolucionaria debía ser cristiana y sacerdotal. Su proyecto se basaba en 2 bases fundamentales: la dignidad basada en el humanismo y la contraviolencia, es decir, la rebelión justa frente a la oligarquía tradicional. La revolución puede ser pacífica si las minorías que ostentan el poder lo entregan sin violencia. Es necesario quitarles el poder para dárselos a las minorías pobres. La revolución busca la justicia, por lo que no es solamente permitida, sino obligatoria para los cristianos. La plataforma propuesta plantea puntos centrales en los que el país debería avanzar, como la reforma agraria, la reforma urbana, la nacionalización de bienes y servicios y los derechos de la mujer, entre otros. Esta plataforma se configuró de cara a las elecciones presidenciales de 1966. Para entrar en la dinámica política surgió el semanario Frente Unido con el fin de comunicar sus ideales políticos y llegar a más personas. El semanario empezó a circular desde el 26 de agosto de 1965, finalizando su primera etapa el 18 de diciembre del mismo año.
Fueron 14 ediciones donde se buscaba hacer frente a la restricción democrática. En sus páginas se consignaban las problemáticas sociales a la vez que se enviaba el mensaje de invitación a los sectores de la sociedad que se sentían marginados. Aunque Camilo Torres había querido realizar un movimiento que no fuese ligado al caudillismo, el Frente Unido no pudo mantenerse después de su muerte. Si bien aún se mantienen sus ideales en algunos grupos de intelectuales y estudiantes y en algunos sectores de la Iglesia Católica, dicho proyecto nunca llegó a materializarse. Golconda fue un movimiento que surge a partir de una reunión en el municipio de Biotá, Cundinamarca, donde participaron 50 sacerdotes en una finca llamada Golconda. En un segundo encuentro en Buenaventura nace un polémico documento que sintetiza el espíritu del Concilio Vaticano II, las conclusiones de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, la encíclica Populorum Progressio y el debate sobre el subdesarrollo en América Latina. Allí no participaron solamente curas, también laicos y no cristianos. Golconda buscaba reivindicar la lucha del padre Camilo Torres y tenía como fin, según el periódico Frente Unido, la toma del poder por y para el pueblo, y utilizaba como medios para esto la organización de las bases a nivel local, regional y nacional, con un marcado discurso en contra del imperialismo norteamericano y la burguesía neocolonial. Algunos de sus exponentes más importantes fueron Gabriel Díaz, René García, Gerardo Valencia, Leonores Guerra y Vicente Mejía. Estos impulsarán diversas acciones revolucionarias en las cuales su compromiso cristiano los llevaría finalmente por diversos caminos, pero siempre en la búsqueda de un mismo objetivo: la liberación. El giro que dio la Iglesia luego del Concilio Vaticano II le permitió desarrollar procesos comunitarios que impactaran positivamente la vida de los más desfavorecidos. Es de importancia resaltar los procesos realizados por la diócesis de Barrancabermeja frente a las dinámicas de la violencia, manteniendo la fe como mecanismo de resistencia y resiliencia, al igual que la experiencia de la Asamblea Constituyente de Mogotes y los procesos de cooperativismo impulsados y desarrollados desde la Diócesis de Socorro y San Gil mediante la Secretaría de Pastoral Social.